Todos se alejaron de la princesa alienígena excepto un humano loco. El aire en el gran campo de pruebas de Qatar era lo suficientemente espeso como para probarlo. Una densa aleación de ozono, piedra caliente y anticipación. Miles de cátaros, una especie de depredadores felinos de constitución poderosa, abarrotaron las gradas escalonadas que se levantaron como las costillas de algún fósil colosal. Su mirada colectiva estaba fija en el suelo de la arena, en la figura solitaria de su princesa. La princesa Zarya permaneció inmóvil sobre la arena blanqueada por el sol, una vista impresionante y visión aterradora. Una fina capa de pelaje azul cobalto cubría una forma que era todo músculo letal y gracia depredadora. Su armadura, una obra maestra de placas articuladas ennegrecidas, la dejó poderosa. El estómago y la hinchazón de su pecho expuestos, no por vanidad, sino como una declaración de confianza. Dos afilados. Unas orejas aterciopeladas, del mismo azul intenso que su piel, se movían sobre su cabeza, captando el más mínimo movimiento en el aire. La cola, larga y poderosa, yacía inmóvil en la arena detrás de ella. Sin embargo, fue su rostro lo que mantuvo cautiva a la multitud. Los pómulos altos, la mandíbula afilada y los labios carnosos estaban enmarcados por una melena de cabello azul, y sus ojos, anchos y felinos, eran del color del oro fundido, brillando con una luz interna que prometía éxtasis u olvido. Era una guerrera de leyenda, una comandante que había destrozado rebeliones con salvaje eficiencia. Sin embargo, hoy, ella estaba siendo desechó públicamente. Que continúe el derecho de ascensión. La voz amplificada del heraldo retumbó por la arena. La princesa Zarya, la primera de su línea, llama a un campeón. ¿Quién llevará su honor? ¿Quién luchará por su derecho a la trono de obsidiana? La pregunta cayó en un pozo de profundo y deliberado silencio. En la galería de campeones, cientos de los guerreros más condecorados del imperio se pusieron de pie, sus poderosas formas vestidas con la armadura de sus clanes. La llamada de los heraldos fue su señal. Una de ellas estaba destinada a dar un paso adelante, a prometer acero y vida a su causa. No un guerrero soltero se movió. Un murmullo bajo recorrió las gradas. De Zarya. Ojos dorados recorrieron la galería, su mirada tan aguda y pesada como una cuchilla. Por un lado, el campeón que conoció, con los ojos puestos, desvió la mirada. Algunos ofrecieron una apenas sacudida perceptible de la cabeza. Otros simplemente bajaron la mirada al suelo, un gesto de profunda falta de respeto. Ellos temían su temperamento, su crueldad, su maldición. Luchar por ella era invitar a su ira volátil, un destino que muchos considerado peor que la muerte en la arena. Su primo, el príncipe Kalin, miraba desde su propio palco real, con una sonrisa cruel, jugando en sus labios. Su campeón, una montaña de músculos escalados y 4 brazos conocida solo como el gigante Draknar. Detrás de él, una encarnación viviente de la fuerza bruta que representaba Kalin. Se había asegurado su campeón en la primera día. Zarya no tenía ninguna. Su humillación fue su victoria. En la galería diplomática, Ángel, que comió por primera vez de la Confederación Terrana, observó cómo se desarrollaba la escena. Se inclinó hacia adelante, con los nudillos blancos puestos. La barandilla de piedra pulida. Vio pasar al temible guerrero. Él vio el ligero temblor en sus manos, apretadas en puños apretados a los costados. Vio el conjunto rígido de su mandíbula mientras luchaba por mantener la compostura. Vio a una mujer total y completamente sola, acorralada por el mismo poder que se suponía que la definiría. Su jefe de seguridad murmuró a su lado, suicidio político. Nadie regresará. Ella. La compasión era un lujo peligroso en la política galáctica. Una alianza con el Cátaro era vital para el futuro de la humanidad. Pero esa alianza fue negociada con fuerza y estabilidad. Esta pantalla era cualquier cosa menos. Sin embargo, a medida que el silencio se extendía, convirtiéndose en un arma en sí mismo, Ángel sintió una oleada de indignación completamente poco diplomática. El heraldo se aclaró la garganta, el sonido anormalmente fuerte. Por tercera y última vez, ¿responde algún guerrero a la llamada de la princesa Zarya? La finalidad de las palabras flotaban en el aire. Los hombros de Zarya por primera vez parecieron desplomarse. Fue un movimiento minúsculo, casi imperceptible. Pero en él, Ángel vio la ruptura de un espíritu. Y él se movió. Él no pensó. Él simplemente actuó.
Enderezó su sencillo uniforme diplomático gris oscuro y caminó hasta el borde de la galería, y con una voz que era tranquilo, despejado y llevado a través de la arena, ahora mortalmente silenciosa, habló. Cada cabeza, desde el plebeyo más bajo hasta el príncipe Kalin, se dirigió bruscamente hacia él. La pura audacia de que era un físico. Sok. Un diplomático humano, suave, sin garras, sin pelos y sin cola. La cabeza de Sarya dio vueltas, sudorado. Ojos fijos en él. El impacto inicial en su rostro fue consumido instantáneamente por una ola de furia pura y sin adulterar. Esto no fue la salvación. Este fue el último insulto. Ángel encontró su mirada ardiente sin. Estremeciéndose, su expresión era de tranquila determinación. Acababa de arrojarse al fuego. Podía sentir el calor de eso. En su rostro, irradiando los ojos dorados de la princesa que acababa de jurar defender. El anticámara detrás del palco real guardaba silencio, pero gritaba de tensión. Los muros de piedra parecían sudor, la luz de la antorcha parpadeando nerviosamente en la atmósfera opresiva que generó Sarya. Ella no estaba caminando. Ella estaba dando vueltas como un gran gato inspeccionando una extraña criatura nueva que había vagado por su territorio. Ella se movió alrededor. Ángel con una gracia líquida que era a la vez fascinante y profundamente inquietante. Su cola azotaba el aire detrás de ella, un lento latido deliberado que marcó el tiempo en el silencio sofocante. Ángel se quedó perfectamente quieto en él. En el centro de la habitación, sus manos se juntaron holgadamente detrás de su espalda. Él mantuvo sus ojos en ella, una señal de respeto en humanos. La cultura, un desafío directo en Cátaro. Finalmente, se detuvo directamente enfrente de él, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. Ella era una cabeza más alta que él, una columna de poder y furia enroscados. El aroma rico y limpio de su pelaje llenaba sus sentidos, una fragancia salvaje e indómita como una tormenta. Rompiendo sobre un bosque. ¿Sabes lo que has hecho, humano? Ella preguntó. Su voz es baja, gutural. Ronroneo que vibró en su pecho. He respondido a tu llamada, princesa, respondió Ángel, incluso su tono. Sus labios tiraron. Atrás de dientes afilados sorprendentemente blancos. Te has burlado de mí, siseó ella. Has convertido mi humillación en una farsa. ¿Tus superiores te pusieron a esto? ¿Es este un sutil insulto terrano que soy demasiado primitivo para entender? Nadie me puso a hacer nada, dijo. Es probable que mis superiores estén decidiendo en este momento la forma más eficiente de. Recuérdame y ejecútame profesionalmente. Actué solo. Sus ojos dorados se entrecerraron, estudiando su cara, buscando la mentira. Vio el conflicto en ellos, el desprecio arraigado del guerrero por lo que percibía como suyo. Debilidad chocando con un destello de confusión por su absoluta falta de miedo. Todos los demás seres en su presencia, incluso su asistencia más leal, tenía una base de terror. Él no lo hizo. ¿Por qué? La pregunta era aguda, la punta de una daga. Porque un campeón, incluso uno poco convencional, es mejor. Declaración política que ningún campeón en absoluto, afirmó simplemente. Tu primo quiere que parezcas abandonado, aislado. Y le he negado eso. Sigues teniendo razón. Eso es todo lo que importa. Ella lo miró fijamente durante un largo momento, con la punta de la cola temblando. Su lógica era sólida, exasperantemente. Él la había usado. Propias reglas políticas contra su rival. Sin otra opción y con todo el imperio como testigo, ella estaba atada a él. Entiendes que no te protegeré en la arena, dijo, con la voz fría como el vacío. En el momento en que entras. Esa arena, tu vida es tuya. Cuando esté roto y sangrando, será su propia culpa. Lo entiendo perfectamente, princesa, dijo. Entonces eres un tonto. La historia es lleno de tontos útiles, Alteza. Un músculo de su mandíbula saltó. Ella se apartó bruscamente de él. Él. Campos de entrenamiento al amanecer. No llegues tarde. Con eso, ella salió corriendo de la habitación, dejándolo en un silencio que se sintió más fuerte que su ira. Dawn lo encontró en la tierra gris de un campo de entrenamiento privado. Él estaba vestido de uniformes sencillos, un marcado contraste con Sarya, que llegó vestida con un arnés de cuero ajustado que acentuaba cada línea mortal de su cuerpo. Llevaba 2 cuchillas de entrenamiento, curvas y aspecto malvado, incluso con bordes romos. Ella arrojó una a sus pies. Elígelo. Arriba, ordenó ella.
En el momento en que lo hizo, ella atacó. No hubo advertencia, ni ceremonia. Ella era un borrón de azul y negro, un torbellino de movimiento. Ángel apenas logró levantar la hoja para bloquear un golpe que le habría destrozado las costillas. La fuerza del golpe hizo vibrar su brazo, tambaleándolo. Él lo vio entonces. Esto no fue entrenamiento. Esto fue un castigo. Este fue un intento de hacerle renunciar. Para vencer la necedad de él, para que ella pudiera terminar con la vergüenza. Ella era implacable. Fue superado de todas las formas imaginables. Fuerza, velocidad, alcance, instinto. Pasó la primera hora. Sobre su espalda, el viento lo golpeó, su cuerpo un lienzo de moretones crecientes. Sus ataques fueron fluidos. Baile brutal, y él era un compañero torpe, tropezando constantemente con sus propios pies. Ella lo desarmó, le hizo tropezar. Lo tiró, pero cada vez se empujó hacia atrás. Se limpiaba el polvo de la cara, recuperaba su espada. Y se acomodó de nuevo en una postura defensiva, sus ojos nunca la abandonaron. Él no estaba tratando de ganar. Él estaba tratando de aprender. Observó sus pies, el desplazamiento de sus caderas que precedía a un giro. Notó la forma en que ella favorecía su lado izquierdo por ancho. Ataques de barrido, y su derecha para embestidas rápidas y punzantes. Era diplomático, negociador. Su mente era suya. La mejor arma, y en este momento estaba funcionando con furia, absorbiendo, analizando y catalogando cada fragmento de datos en la tormenta de su asalto. Finalmente, empapada en sudor y respirando pesadamente, hizo una pausa, con el pecho agitado. Él se paró frente a ella, magullado y balanceándose ligeramente, pero aún de pie, todavía mirando. ¿Por qué sigues levantándote? Ella exigió, su voz mezclada con frustración a regañadientes. ¿Por qué no me has enseñado a? Quédate abajo todavía, princesa, respondió, con una pequeña sonrisa cansada tocando sus labios. El rugido de la multitud era una fuerza física, una ola de sonido que chocó contra Ángel mientras caminaba hacia él. Arena de arena. No lo estaban animando. Era un sonido de burla, de risas despectivas y abucheos. El oponente ya estaba esperando, un cátaro llamado Gro, una montaña de pelaje naranja rayado y músculo que se había burlado públicamente. La elección del campeón de Sarya. Gro sonrió, mostrando una hilera de dientes formidables, y hizo una demostración de flexionar sus brazos Braguy. Ángel lo ignoró todo. Le dio a su cabeza un ligero temblor, centrando sus pensamientos, bloqueando el ruido, como había sido entrenados para hacer en Mil Hostil. Salas de negociación. Él caminó a su designado punto de partida, su prestados formación de la cuchilla a cabo libremente en su mano. Él miró Sarya real del cuadro. Ella se sentó rígido y orgulloso, su rostro ilegible máscara de esculpido de cobalto. Golden ojos se encontraron con los de su a través de la extensión de la arena. Él dio un corto, casi imperceptible movimiento de cabeza. Él estaba listo. El heraldo grito marcó el inicio del partido. Gor cargada, un bramar avalancha de furia, su pesada cuchilla a cabo. Alto para un golpe aplastante por encima de la cabeza. Era exactamente lo que Ángel esperaba. Él no cumplió con el cargo. En el último posible segundo, esquivó hacia un lado, su movimiento económico y preciso. Gro, llevado por su propio impulso, pasó tropezando, su espada tallando un profundo surco en la arena donde Ángel había estado parado. La multitud se rió, pensando que fue una casualidad. Gro rugió de frustración y cargó de nuevo. De nuevo, Ángel esquivó a Matador evitando al toro. Él no atacó. Ni siquiera levantó su espada para defenderse. Él simplemente se movió, sus pies encendidos. La arena. Usó toda la arena como lienzo, llevando a Gro a una persecución. Él, un guerrero más grande, era todo poder, pero su resistencia estaba siendo agotada con cada golpe atronador de niebla. Un brillo de sudor comenzó para brillar en su pelaje naranja. Su respiración se hizo pesada. Ángel, mientras tanto, conservaba su energía, su respiración estable y controlado. Estaba usando la táctica más antigua del libro. Deje que el oponente se derrota a sí mismo. Durante sus brutales sesiones de entrenamiento, Sarya le había enseñado inadvertidamente a anticipe la carga de un cátaro, como leer la sutil tensión de los músculos de las piernas, la ligera caída del hombro. Él estaba usando sus propias lecciones contra una de su propia especie. ¡Lucha, cobarde! Gor gritó su voz. De su caja.
Sarya se inclinó hacia adelante, con los nudillos blancos donde agarraba la barandilla. Borlo, su anciano consejero, estaba a su lado, su expresión sombría. Se burla de nuestras costumbres, refunfuñó Borlo. Este no es un combate honorable. Cállate, Borlo Sarya. Ordenado, sus ojos nunca abandonan al humano. Ella comenzaba a ver el método en su locura. No fue cobardía, era estrategia. Gro, su paciencia se fue, abandonó toda técnica. Y se lanzó hacia Ángel en una entrada salvaje y desesperada, soltando su espada. Él, destinado a aplastar al hombre más pequeño con sus propias manos. Este era el momento que Ángel había estado esperando. Como él. Un enorme cuerpo se precipitó hacia él, Ángel no se retiró. Dio un paso adelante en el ataque. Cayó bajo y pivotó, colocando su pie y cadera precisamente en la posición correcta. Fue un cambio de un arte marcial humano diseñado para un público más pequeño. Persona para usar el peso y el impulso de un atacante más grande contra ellos. Él no levantó a Gore. Él lo guió. El Qatar Warrior, esperando chocar con un objeto sólido, encontró solo aire vacío y un punto de apoyo. Su enorme cuerpo fue enviado, dando volteretas sobre la cadera de Ángel. Aterrizó con un crujido nauseabundo, su hombro golpeando la arena dura en un ángulo antinatural. Una grieta aguda resonó a través de la arena repentinamente silenciosa. Gro aulló un sonido de pura agonía, agarrándose el hombro dislocado. Trató de levantarse, pero se derrumbó, su rostro era una máscara de dolor. No pudo continuar. Ángel se paró sobre él, respirando con calma. Ni un rasguño en él. Miró al guerrero derribado y luego volvió a la caja de Sarya. Silencio. Un vasto silencio resonante del tamaño de una galaxia descendió sobre el gran campo de pruebas. Miles de Qatar miraron fijamente, sus mentes incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. El diminuto y frágil humano no había dado un solo golpe. Él no había sudado, y había ganado. Entonces el heraldo, su voz temblando, ligeramente, encontró sus palabras. Víctor por abandono, el campeón de la princesa Sarya. Las palabras parecieron romper el hechizo. Una ola de ruido confuso, enojado y asombrado surgió de la multitud. Pero Geria no lo escuchó. Ella todavía estaba mirando a Ángel, a este humano imposible. Una sensación lenta y desconocida floreció en su pecho. No fue gratitud. Todavía no. Fue una chispa, un destello brillante y ardiente de intriga. El aroma de las hierbas medicinales y los vendajes esterilizados llenaba el aire de las habitaciones privadas de Sarya. Fue un olor estéril, pero debajo había algo más, algo mucho más potente, el aroma pesado y almizclado de sangre de Ángel. Él se sentó despojado a la cintura en un sofá bajo, su torso un mapa de carreteras de lívido. Los moretones de su formación. Un poco de llanto cortar de un embotado borde manchado la piel por encima de sus costillas. Sarya se arrodilló delante de él, sus movimientos precisos y eficaces como limpiaba la herida. Sus garras, generalmente armas de potencial aterrador, se retrajeron, y las yemas de sus dedos eran sorprendentemente suaves contra su piel. El mechón de su cabello azul cayó hacia adelante, rozando su hombro. Él no se apartó. En la cultura cátara, atender las heridas de otro era un acto profundamente íntimo, un gesto de respeto y aceptación en el clan de uno. Para que una princesa lo haga para un campeón fuera del mundo no. Menos, era inaudito. Su asesor, Borlo, había protestado con vehemencia, pero ella lo había silenciado con una sola mirada aguda. Tomaste un riesgo tonto, dijo, con la voz baja. Sudorado. Los ojos estaban enfocados en su trabajo, pero él podía sentir la intensidad de su mirada como si fuera un toque físico. Calculado, no tonto, corrigió Ángel suavemente. Conocía el orgullo de Gro. Sería su perdición. Solo tenía que darle suficiente cuerda para ahorcarse. ¿Cuerda? Ella preguntó, frunciendo el ceño, en confusión con el lenguaje humano. Una expresión, explicó. Permití que su propia agresión se convirtiera en mi arma. Era la única forma en que podía ganar. Ella terminó de vendar la herida, su mano se demoró por una fracción de segundo. Segundo de su lado. El contacto envió una sacudida a través de él, una corriente de calidez. Eso no tuvo nada que ver con la lesión. Ella se recostó sobre sus talones, mirándolo de verdad por primera vez. Tiempo.
Ella vio la red de viejas cicatrices que entrecruzaban su torso, testamento a una vida que había sido de todo menos diplomática. Ella vio la inquebrantable firmeza en sus ojos oscuros. La forma en que te movías, el pivote, dijo, su voz perdiendo su filo de comando reemplazado por curiosidad genuina. No fue una técnica cátara. No, se llama Iki-Hyujutsu. Es un arte defensivo. Le enseña a uno a mezclar con el movimiento de un oponente para redirigir su fuerza en lugar de enfrentarla directamente. Ella consideraba que esta era su mente aguda, procesando las implicaciones estratégicas. Fuerza contra fuerza es nuestro camino. Los más fuertes sobreviven. ¿Y lo que sucede cuando no eres el más fuerte? Él respondió amablemente. ¿Qué sucede cuando te enfrentas a un oponente como Gro, que es más fuerte pero más lento, o un oponente que es más rápido pero más débil? La fuerza no es la única variable, princesa. También hay equilibrio, sincronización y estrategia. Una nueva luz entró en sus ojos. Al día siguiente, su entrenamiento fue diferente. La brutalidad cruda desapareció, reemplazada por una intensidad enfocada. Ella todavía atacó. Pero ahora, cuando él no lograba bloquear o evadir, ella se detenía. Ella lo guiaría, PHY. Moviendo físicamente sus extremidades, ella. Las manos firmes y cálidas sobre su piel. Tu postura es demasiado amplia, murmuraba ella, con el aliento fantasmal cruzando su oreja mientras ella ajustó sus pies. Estás dejando tu núcleo expuesto. Él a su vez señaló cosas que ella tenía nunca visto. Él le mostró cómo sus ataques más poderosos también creaban las aperturas más grandes. Él le enseñó a desmayarse. Mala dirección, cómo usar las expectativas de su oponente en su contra. El contacto físico era constante, necesario, y hubo una corriente cargada silenciosa entre ellos. Aprendió la textura de su pelaje, el sólido poder de los músculos en movimiento. Debajo. Aprendió la sorprendente resiliencia de su cuerpo humano, el calor de su piel. Una tarde, ella lo tenía en una bodega, su espalda presionada contra su frente, su brazo sobre su garganta en una simulación. Fue derrotado, su aliento atrapado en sus pulmones. Pero en lugar de liberarlo, ella mantuvo el puesto. Su cuerpo una pared cálida y sólida contra el suyo. Podía sentir el suave pelaje de su mejilla contra su sien, el firme y poderoso latido de su corazón contra su columna vertebral. El aroma de ella, salvaje y limpio, lo envolvía. Usted es un sorprendentemente eficaz estudiante, Ángel, ella susurró. Su voz ronca de vibración en contra de la piel. El uso de su nombre, no su título, fue tan íntimo como el abrazo. Tengo un buen maestro, se las arregló para responder, en su corazón, comienzo a martillo. Contra sus costillas por una razón que no tenía nada que ver con la pelea. Ella se soltó de su agarre, pero no pasó de distancia. El aire crepitaba espeso con cosas tácitas. Esto ya no se trataba solo de la derecha. Se trataba de la olor peligroso e intoxicante de confianza y el territorio inesperado al que los conducía. La segunda ronda de el derecho fue diseñado para ser el ángel de la final. El príncipe Kalin, enfurecido por la de los humanos, la primera victoria, había ajustado él. Reglas. Ángel no se enfrentaría a un oponente, sino a dos, un par de vidas. Gemelos cátaros viciosos conocidos por sus ataques silenciosos y coordinados. Fue un secreto a voces que Kalin les había pagado generosamente para asegurarse de que el campeón terrano abandonara la arena en pedazos. En las horas antes del partido, Ángel y Zarya se pararon sobre una mesa de arena en los campos de entrenamiento, trazando su estrategia. Él, fácil cargada la intimidad de sus últimas sesiones, se había agudizado en una común enfocado de intensidad. Intentarán flanquearte, dijo Zarya, con el dedo con garras trazando dos líneas convergentes en la arena. Una voluntad. Llama tu atención mientras el otro ataca desde tu punto ciego. Es una táctica clásica de pareja de cazadores. Entonces, no los dejo, respondió Ángel. Barrió una mano por la arena, borrando sus líneas. En lugar de un campo abierto. ¿Qué pasa si es un cuello de botella? Dibujó un canal estrecho en la arena. Si puedo forzarlos a un espacio donde no puedan. Rodéate de mí, neutralizo su mayor ventaja. Solo tengo que pelear uno a la vez. Sus ojos dorados se iluminaron. Con comprensión. El pilar roto en el lado este de la arena, crea un pasaje estrecho. Contra la pared exterior. Exactamente, dijo, encontrándose con su mirada. Ah.
El entendimiento silencioso pasó entre ellos. Una sincronización perfecta del conocimiento de sus guerreros y su estrategia. Mente. Solo necesito una razón para que me sigan hasta allí. Cuando comenzó el partido, Ángel puso su plan en movimiento. Se presentó como un blanco fácil en el centro de la arena, luciendo nervioso y fuera de sí. Profundidad. Los gemelos, elegantes y arrogantes con su armadura de cuero negro a juego, mordieron el anzuelo. Comenzaron a rodearlo. Sus movimientos perfectamente sincronizados, cerrando la red. Justo cuando estaban a punto de atacar, Ángel, atornillado, corrió, no con la desesperación de la presa, sino con un propósito calculado. Dirigiéndose directamente al punto designado. Como predijo, los instintos depredadores de los gemelos entraron en acción. Ellos dieron chase, su velocidad superior devorando la distancia. Ángel se agachó detrás del enorme pilar de piedra caído, forzando. El mismo en el espacio estrecho y claustrofóbico. Los gemelos llegaron un segundo después. Gruñendo de frustración. Su maniobra de flanqueo fue inútil aquí. El primer gemelo entró en el pasaje, con Blade en la mano. Listo, confiado en su superioridad 1 a 1. Pero Ángel no era el mismo luchador que había sido. Enseñado por Seria, él enfrentó el ataque no con un bloqueo torpe, sino con una parada fluida que desvió la hoja. Usó los espacios cerrados para su ventaja, interviniendo para lanzar una serie de golpes cortos, largos y afilados con el pomo de su espada a su articulaciones del oponente, tal como Sarya le había mostrado. El guerrero retrocedió, su brazo adormeciéndome. Antes de que el segundo gemelo pudiera pasar junto a su hermano, Ángel presionó su ventaja, desarmando al primero y usando otro derribo rápido y eficiente para dejarlo incapacitado en el suelo. Se giró justo cuando el segundo gemelo se lanzó, enfrentando el ataque con una nueva confianza. La pelea fue corto, brutal y decisivo. Ángel, usando una combinación de estrategia humana y la técnica Qatar, era la que quedaba en pie. La arena quedó por segunda vez aturdida en silencio. Él no había solo sobrevivió, había dominado. Cuando el heraldo declaró su victoria, una sonrisa triunfante y genuina se abrió paso. La cara de Sarya. Ella se levantó de su trono. Su orgullo por su campeona era radiante e inconfundible, pero su triunfo fue de corta duración. El príncipe Kalin se levantó de su propio asiento, su voz amplificó para llevar a través del estadio entero. Una emocionante victoria para el campeón poco convencional, dijo. Su tono goteaba con veneno condescendiente. Un éxito tan inesperado exige un juicio final verdaderamente apropiado. Es hora de prescindir de estos simples duelos y honrar las antiguas costumbres. Un murmullo nervioso se extendió por la multitud. La sonrisa de Sarya desapareció, reemplazada por un terror frío. La sonrisa de Kalin se ensanchó. Invoco la cláusula de la cacería salvaje. La prueba final no será un duelo entre campeones. Será una prueba de la verdadera supremacía cátara. Los herederos y sus campeones serán liberados en las peligrosas tierras salvajes. El último. Standing reclama el trono. El anuncio llegó a la arena como un golpe físico. Las reglas no acababan de ser cambiadas. Habían sido destrozados. La gran cacería fue una reliquia brutal de un era pasada, una tradición empapada de sangre abandonada durante siglos. Los peligrosos. Wilds era una enorme reserva selvática cerrada en la luna, llena de los depredadores más peligrosos que tenía el imperio. Alguna vez catalogado. Sarya se quedó congelada, con la sangre escurriéndose de la cara. Ella ya no era una espectador. Ya no estaba a salvo en su palco real. Kalin no acababa de encontrar una manera de matar su campeón. Él mismo había encontrado la manera de cazarla. Ella era presa, y su único aliado en la masacre que se avecinaba era él. Humano parado en la arena abajo, su propia mirada de conmoción reflejando la suya. La transición fue discordante. En un momento se encontraban en el ambiente estéril y controlado de un barco de transporte. Él. Luego, la rampa bajó con un silbido y el aire de la peligrosa selva se inundó. Era un ser vivo, lleno de el olor a tierra húmeda, vegetación en descomposición y el almizcle alienígena de 1000 criaturas invisibles. La humedad. Era un peso físico, golpeando instantáneamente la piel de Ángel. Bioluminiscente e imponente. Flora proyectó la jungla en un resplandor etéreo y cambiante de verdes y morados enfermizos. Tienes un ciclo, él
La voz incorpórea del piloto de transporte crujió por un altavoz. Sobrevive, casa o se casado. La derecha termina al amanecer. La rampa se cerró de golpe y el barco se alejó, sus motores gimiendo en silencio, dejándolos completamente solos. El cambio en Zarya fue instantáneo. La princesa regia se había ido, reemplazada por el depredador. Su postura bajó a un leve crouch, sus ojos de oro de escaneo de la densa selva amenazante, sus oídos suivein de forma independiente para coger un pequeño sonido. Su cola se balanceaba lentamente, probando el aire. De esta manera, susurró, su voz un gruñido bajo. Se movió con una gracia silenciosa y fluida, su cuerpo mezclándose con él. Sombras moteadas. Ángel lo siguió, sus sentidos en alerta máxima. Estaba fuera de su elemento, criatura de pasillos estériles y habitaciones climatizadas que se adentra en un mundo primordial. Pero su mente estaba ya trabajando, evaluando, analizando. Las plantas eran una fuente de luz, pero también de profunda sombra. El suelo era suave, amortiguando pasos, pero también reteniendo huellas. Mantuvo su mano cerca. La espada de supervivencia atada a su muslo, un arma lamentable contra los horrores que probablemente tenía este lugar. Su asociación, forjada en el ring de entrenamiento, ahora enfrentaba su prueba definitiva. Sus instintos eran su guía. Su mente estratégica era su mapa. Podía identificar la llamada de un depredador a 1 kilómetro de distancia. Él podía mirar una cresta y determinar la posición más defendible para pasar la noche. Se habían estado moviendo durante horas cuando ella. De repente se congeló la celebración de una mano. Ángel se detuvo detrás de ella. Cada músculo tenso. Ella señaló al suelo. En el barro blando, una pista enorme y reptilianos. Y junto a ella un pequeño arrancado de la huella. Kalin, Zarya respiraba, sus labios tirando hacia atrás en un gruñido. Y su Drachnar. Están moviéndose hacia el este. Ángel observó su voz baja hacia el rock. Agujas, probablemente buscando un alto punto de vista. Deberíamos ir al oeste. Poner como tanta distancia entre nosotros como sea posible hasta que conozcamos el terreno. No, dijo Ángel en voz baja. Hacemos lo único que ellos. No lo esperaré. Lo seguimos. Zarya se volvió hacia él, con los ojos dorados muy abiertos de incredulidad. Eso es una locura. El Drachnar es un monstruo. En este entorno, podría separarnos a los dos antes de que pudiéramos reaccionar. Por lo cual, no lucharemos contra eso, respondió. Todavía no. Bueno, síguelos, aprende sus patrones. Que nos lleven al agua, Permítales despejar el camino de amenazas menores. El conocimiento es nuestra arma más valiosa en este momento, Zarya, y lo están recogiendo para nosotros. Ella lo miró fijamente, su alma de guerrera, gritando que era cobardía, que era la táctica de la presa. Pero la lógica fría y dura de su plan era innegable. Él le estaba pidiendo que reprimiera todos los instintos que tenía. Él le estaba pidiendo que confiara en él. Está bien, humano, ella. Finalmente concedido. Lo hacemos a tu manera. Más tarde, como las extrañas lunas multicolores del planeta comenzó a elevarse, encontraron una cueva poco profunda tallada en la base de un hongo brillante masivo. Apenas era un refugio, pero era defendible. La temperatura se había desplomado y rodaba una niebla fría. A través del suelo de la jungla. Ángel se estremeció, el fino material de su uniforme ofrecía poca protección. Zarya, cubierta con su grueso abrigo de piel, parecía no verse afectada, pero vio su temblor. Después de un momento de vacilación, ella se movió para sentarse a su lado, de espaldas a la pared de la cueva. Entonces ella hizo algo que lo dejó atónito. Quietud. Ella desplegó su larga y poderosa cola y la envolvió alrededor de su cintura, acercándolo hasta su costado. Estaba firmemente presionada contra la de ella. El calor de su cuerpo era inmediato y profundo, un horno vivo contra él. Fría, su pelaje era increíblemente suave. Por calidez, dijo, su voz. Cuidadosamente neutral, como si fuera una decisión puramente táctica. Bien, dijo, su propia voz un poco apretado. Él era muy consciente de cada punto de contacto entre ellos, la presión de su muslo contra el suyo, la pared sólida de su torso, la asombrosa suavidad y fuerza de la cola que lo sostenía. Él podía sentir el suave ascenso y descenso de su respiración. El aire en su pequeño refugio se espesó, cargado de diferentes tipos de calor. Las barreras entre ellos, ya debilitadas,
comenzaban a disolverse en el corazón de el caballero peligroso. La casa, el peligro, el mundo fuera de su pequeña cueva se desvaneció, dejando. Solo los dos se acurrucaron juntos en la oscuridad alienígena. Siguieron a Kalin y su Draknar, campeón durante la mayor parte de un ciclo. Desde una distancia segura, observaron el gigantesco gigante desgarra la maleza, aplastando a los depredadores que habrían sido una amenaza letal para Ángel y Zarya. Kalin siguió su estela, arrogante y aislado de los verdaderos peligros de la naturaleza por su arma viviente. Como Ángel predijo, el dúo, sin darse cuenta, los condujo a una fuente de agua limpia y les reveló caminos a través de un terreno que de otro modo sería impasible. Pero Ángel estaba buscando algo más. Estudió el Draknar, observando su puerta pesada, su dependencia de abrumadora fuerza bruta y su sorprendente vulnerabilidad a los sonidos fuertes y de alta frecuencia, lo que provocó que ruge en agitación y agarra a los lados de su cabeza escamosa. «Es un martillo», le susurró Ángel a Zarya mientras se escondieron en las densas frondas de un enorme helecho, observando su cantera debajo. «Está buscando un clavo. Él tiene. Sin delicadeza, sin estrategia más allá del asalto directo». «Él no lo necesita», respondió Zarya, ella. La mirada fija en los 4 poderosos brazos de la criatura. «Ese martillo puede romper piedras. Cada arma tiene una debilidad», murmuró Ángel, con la mente acelerada. «No podemos luchar contra el Hadon, pero podríamos ser capaces. Para superarlo. Podríamos ser capaces de separarlo de Kalin». Él se volvió hacia ella en su escondite. La luz bioluminiscente proyecta extrañas sombras en sus rostros. «Tengo un plan». Él dijo. «Es arriesgado. Requerirá una sincronización perfecta y que hagas algo que vaya en contra de todos tus intereses. Instinto de guerrero». Ella lo miró, sus ojos dorados escudriñando los suyos. La confianza entre ellos se había ido solidificando con cada hora compartida de peligro, cada mirada tranquila de comprensión. «Dime», dijo, «que tendimos una trampa, no para los Draknar, sino para Kalin. Nosotros usamos su arrogancia contra él». El plan de Ángel era complejo. Implicó el uso de un estrecho cañón, una serie de cables de disparo hechos de enredaderas resistentes y un grupo de flora chillona que reaccionaba a la vibración. El objetivo era provocar un deslizamiento de rocas, separando a Kalin de su campeón, dejando vulnerable al príncipe. «¿Tú quieres yo a correr?», preguntó Zarya, con la voz entrecortada por la incredulidad. «¿Quieres que actúe como cebo para atraerlos al cañón y entonces huye mientras activas la trampa? Quiero que seas la distracción», él. Corregido suavemente, su voz seria. «Eres lo único que Kalin no puede ignorar. Tu presencia fijará su atención. Él. No estaré vigilando el suelo. Él te estará observando. Es la única forma en que funciona». Extendió la mano, flotando un momento antes de apoyarla en su antebrazo blindado. Su toque fue cálido y estable. «Sé que este no es tu camino. Tu camino es enfrentarte a una amenaza. Pero mi manera es vivir para luchar otro día. Necesito que confíes en mí, Zarya. No solo mi estrategia, sino yo». Ella miró desde la mano sobre su brazo hasta sus ojos firmes y decididos. Él le estaba pidiendo que pusiera su vida, su reclamo al trono. Todo en su intelecto. Él le pedía que fuera el escudo mientras él actuaba como la espada. Una inversión completa de sus roles esperados. En ese momento, rodeada de una jungla que quería matarlos, sintió una profunda sensación de claridad. Su antigua forma de ser la había llevado a la humillación en la arena. Su camino le trajo la victoria y los había mantenido con vida. Un lento movimiento de cabeza fue su respuesta. «Lo haré». «Eso», dijo ella, con la voz firme. Un nuevo fuego iluminó sus ojos, no de ira, sino de feroz lealtad protectora. «Pero si la trampa falla, humano, lo destrozaré con mis propias manos». «No esperaría menos», respondió con una pequeña sonrisa. Pasaron las siguientes horas preparando meticulosamente el cañón. Trabajaron juntos como una unidad perfecta. Sus movimientos económicos y sincronizados. Señalaba los puntos débiles en la pared rocosa. Ella lo haría. Prueba la fuerza de las vides. Había poco discurso, solo el lenguaje compartido del propósito. La intimidad. Entre ellos se habían forjado en el entrenamiento y templado en el frío de la noche. Pero aquí, en el trabajo mortal compartido de la casa, se perfeccionó en algo irrompible. Ya no eran princesa y campeona.
Ellos fueron socios. Eran una sola arma cohesiva. Y estaban a punto de darle la vuelta a la tortilla a los cazadores. El aire en el estrecho cañón estaba quieto y pesado. Zarya se paró en el otro extremo, silueta deliberada y desafiante contra el follaje brillante. Ella era el cebo, y ella jugó su parte para la perfección, dejando que la arrogancia se irradian desde su postura. Kalin, ella. La voz resonó, nítida y clara. Te escondes detrás de ese animal, de suyo para la totalidad del derecho, o de enfrentarse a mí. ¿Cómo? Se había previsto, la burla era demasiado para su primo ego a soportar. Momentos más tarde, Kalin apareció en él. Cañón en la entrada de la Draknar gigante pesado a su lado. Una sonrisa cruel y triunfante se extendió por su rostro. Entonces, el ratoncito ha decidido rugir, se burló. Un error fatal. La ve. El Draar cargado, es pesado. Pisada sacudiendo el suelo. Esta fue la señal de Ángel. Escondido en la cresta de arriba. Tiró del cable de desconexión principal. Funcionó a la perfección. Las vibraciones desencadenaron plantas chillonas que estallaron en un grito ensordecedor de alta frecuencia. El Draknar tropezó, agarrándose la cabeza. Y rugiendo en agonía y confusión. Al mismo tiempo, los soportes de corte de tensión para la cara rocosa cedieron. Cantos rodados y pedregales cayeron en cascada, no en la parte superior del Dnar, sino en una cortina detrás de él, sellando completamente el cañón. Entrada. La trampa estaba abierta. Kalin y Zarya estaban a un lado del tobogán rocoso. El Drakkar estaba al otro lado. Kalin miró fijamente la pared de roca, luego a Zarya, ojos muy abiertos de conmoción y furia. Estaba solo. Por primera vez, estaba sin su escudo. Él escupió. Dibujando su propia espada. Truco inteligente, primo. Pero lo olvidas. Sigo siendo una verdadera guerrera catar. Él se abalanzó sobre ella. El duelo fue todo lo correcto que debería haber sido desde el principio. Un enfrentamiento crudo y brutal entre los dos herederos. Pero Zarya ya no era la misma guerrera que había entrado en la arena. Ella luchó no solo con fuerza, sino con estrategia. Recordó las lecciones de Ángel, parando, redirigiendo, usando las estocadas agresivas de Kalin para crear aperturas. Era un torbellino de piel de cobalto y acero ennegrecido. Sus movimientos son una danza mortal. Kalin, a pesar de todas sus bravatas, fue superado. Ella lo desarmó con un candado de muñeca fluido y pateó sus piernas debajo de él. Aterrizó con fuerza en su atrás. La obsidiana trono perdido para él. Sarius se paró sobre él, con la espada en la garganta, victorioso. Pero al otro lado del deslizamiento de rocas, el Draar se estaba recuperando. Con un rugido de pura rabia, comenzó a golpear la roca. Muro, sus 4 puños actuando como martinetes vivientes. Los cantos rodados se agrietaron y volaron. Se abre camino a través de Ángel, su papel en The Trap complete, bajó corriendo por la cresta para unirse a Zarya. Tenemos que ir, le gritó. Ahora. Zarya veía desde su derrotado primo. La pared de roca que se desmorona. Pero antes de que pudiera moverse, el Draknar estalló en una lluvia de piedra y polvo. Sus ojos ardían de furia sin sentido. No vio a Kalin en el suelo. Vio solo Zarya, la fuente del sonido, la que lo había engañado. Se cargó garras masivas extendidas, apuntando a un golpe mortal. Zarya estaba desequilibrada, ella. La victoria sobre Kalin la había dejado momentáneamente expuesta. Intentó levantar la espada, pero no fue lo suficientemente rápida. Ella nunca sintió el golpe. Ángel se movió sin pensar, sus acciones impulsadas por un instinto protector feroz que desafiaba toda lógica y autoconservación. Se arrojó frente a ella, empujándola hacia atrás mientras tomaba toda la fuerza brutal del ataque de los Draknar. Una mano con garras tan grande como su torso atravesó su pecho y costado. El impacto lo lanzó por los aires como un trapo. Dal, y aterrizó en un montón a una docena de metros de distancia, desconcertantemente inmóvil. Un sonido de pura rabia indómita brotó de la garganta de Zarya. No fue una palabra, sino un grito primario de pérdida y furia. Sus ojos dorados ardían, ya no fundidos, sino soles blancos y calientes. La princesa, la estratega, la mujer, todo fue quemado, dejando solo al depredador ápice. Cayó sobre el Draknar y el todavía aturdido Kalin con una velocidad y salvajismo que era aterrador de contemplar. No fue una pelea. Fue una ejecución.
Cuando la niebla roja se despejó, ella se quedó jadeando sobre sus formas rotas. Él. Víctor indiscutible. Entonces la furia desapareció tan rápido como llegó, reemplazada por un resfriado desgarrador. Terror. Corrió hacia el lado de Ángel. Estaba acostado en un charco que se extendía rápidamente de su propia sangre. Su pecho se abría en 3 de profundidad, horribles surcos. Su respiración era superficial, sus ojos cerrados. Ella cayó a sus rodillas, sus manos se ciernen sobre él, temblando demasiado para lo toque. Ella había ganado el trono, pero el precio era la vida de la única persona que había creído en ella. El pánico, el frío y la Sarp se apoderó del corazón de Sarya. Ella se arrodilló al lado de Ángel, la victoria convirtiendo en cenizas. En su boca, el trono, el imperio, todo significaba nada si él murió aquí en este pedazo de suelo extranjero. Con determinación, nacida de pura desesperación, reprimió su terror. Arrancó tiras del dobladillo de su propia túnica, sus manos finalmente estabilizándose mientras presionaba las vendas improvisadas contra sus graves heridas. La sangre oscura y cálida empapó a través de ellos. Casi de inmediato. No, susurró, la palabra, una cosa cruda y rota. No morirás. Lo prohíbo. Eso. Su vida se agotaba con cada respiración superficial. El punto de extracción estaba a kilómetros de distancia a través de traidores. Terreno. Dejarlo para que buscara ayuda no era una opción. Él estaría muerto mucho antes de que ella pudiera regresar. Solo había una elección. Gentilmente, con una ternura que desmentía su inmensa fuerza, lo recogió en sus brazos. Su cabeza, arrullado contra su hombro, su cuerpo flácido y terriblemente ligero. Ella se puso de pie, su peso un precioso, una carga aterradora, y ella comenzó a correr. Corrió con la última de sus reservas. Sus poderosas piernas devorando el suelo, sus pulmones ardiendo. Ella saltó sobre troncos caídos, revolvió a través de espinas, matorrales, y esperó a través de corrientes profundas de cintura, todo mientras sostenía a Ángel con protección contra su pecho. Él. La jungla que había sido su coto de caza ahora era solo un obstáculo, una cosa odiosa que se interponía entre él y supervivencia. Durante una breve pausa jadeante para descansar bajo el refugio de una hoja gigante, ella miró su rostro. Eso. Estaba pálido, sus labios teñidos de azul. Su piel, generalmente cálida, se estaba enfriando. Ah. Terrible sonido penetrante construido en su pecho. Ella inclinó la cabeza, presionando su frente contra la de él, su suave pelaje era rígido. Contraste con su piel húmeda y húmeda. «Quédate conmigo, Ángel», murmuró, con la voz llena de lágrimas sin derramar. «Tú. Tonto, valiente, humano imposible. Se suponía que no debías hacer eso. Esa fue mi pelea». Sus confesiones cayeron. En un torrente de palabras susurradas destinadas solo a él, consciente o no. Me viste cuando nadie más lo haría. Tú defendiste. Yo. Todo en lo que estoy a punto de convertirme, es gracias a ti. No me dejes enfrentarlo solo, por favor. Ajustó su agarre y corrió de nuevo, impulsada por nada más que miedo y un amor desesperado y floreciente. Cuando ella finalmente irrumpió en el claro del punto de extracción, era una vista aterradora, una princesa guerrera cubierta de suciedad, sangre derramada y la sangre de su propio campeón, a quien agarraba como un tesoro invaluable. El sistema automatizado la reconoció como la única sobreviviente. La derecha había terminado. El transporte descendió, su rampa, bajando para recibir al nuevo gobernante del Imperio Qatar. Ella no disfrutó de su victoria. Ella irrumpió en la rampa, rozando a los atónitos médicos que se apresuraron hacia adelante. Prepara la bahía médica real, ella. Mandada, su voz se llenó de autoridad y desesperación. Todos los autodoc, todos los especialistas en regeneración. Ahora, si él muere, desmantelaré este barco placa por placa. De vuelta en la nave capital, ella se negó a apártate de su lado. Ella vigiló mientras la tecnología médica avanzada de su imperio comenzaba a funcionar. Tejido de nanitos. Máquinas de carne desgarrada estabilizando sus frágiles signos vitales. Su leal consejero. Borlo la encontró allí de pie vigilando junto al campo de estasis transparente. Él vio su expresión, la feroz terror protector en sus ojos dorados mientras veía cómo la vida del humano pendía de un hilo. Él vio la forma en que su mano descansaba. En el campo directamente sobre el corazón de Ángel. La expresión del viejo cátaro se suavizó. Él había servido a la línea real.
Toda su vida. Había visto a Zarya crecer de un cachorro feroz a una princesa temida. Pero él nunca había visto su mirada. Así. La guerrera había encontrado su pareja. La princesa había encontrado su ancla. Borlo inclinó la cabeza. Entendiendo que la ascensión de la emperatriz Zarya no era el único cambio trascendental que enfrentaría el imperio. Todo. Ahora era diferente. Ángel se despertó lentamente, nadando desde un profundo océano negro de inconsciencia. Lo primero que registró fue una profunda falta de dolor. El segundo fue una presión suave y constante. En su mano. Parpadeó con los ojos abiertos, la luz de la bahía médica era un suave resplandor difuso. Su mirada viajó por del brazo a la mano, que descansaba sobre una sábana blanca y crujiente. Otra mano fue, sosteniéndolo, una mano con fino pelaje azul cobalto y garras retraídas suavemente curvadas. Sus ojos siguieron el brazo hasta su propietario. Zarya estaba desplomada en una silla junto a su Baiod, profundamente dormida. Su cabeza estaba acolchada en su brazo, su magnífico cabello azul en un estado de desorden. Su armadura había desaparecido, reemplazada por una simple túnica suave. La temible princesa guerrera parecía completamente exhausta y sorprendentemente joven. Incluso mientras duerme, ella. El agarre de su mano era firme, decidido, como si temiera que se alejara. Él la observó durante mucho tiempo, el pitido constante de los monitores médicos, un contrapunto silencioso a las poderosas emociones que brotaban de su pecho. Él recordó el cañón, el destello de las garras del Draknar, la agonía abrasadora, y recordó haberse arrojado frente a ella. No sintió arrepentimiento. Como si, sintiendo su mirada, sus orejas afiladas se crisparan, sus ojos dorados se abrieran aleteando, al principio nublados por el sueño, luego ensanchándose con conmoción y abrumador alivio cuando conocieron a su ángel, ella respiró, con voz ronca. Princesa, respondió él, con su propia voz ronca. ¿O debería decir, emperatriz? Ah. Una sonrisa pequeña y cansada tocó sus labios. Ella le apretó la mano. ¿Estás despierto? Eso no era una pregunta. Fue una oración de agradecimiento. El poder, los títulos, todo el universo parecía desvanecerse, dejándolos a los dos solos en la habitación tranquila. Las cosas tácitas que habían crujido en el aire entre ellos por Wix finalmente tuvo espacio para respirar. Pensé que te había perdido, dijo, su voz suave y vulnerable de una manera que nunca había escuchado. No es tan fácil deshacerse de ti, dijo suavemente. Además, tenía que ver cómo terminaba la historia. Ella se inclinó hacia adelante, su expresión intensamente seria. Esto es. No es el final, Ángel. Este es el comienzo. Días después, el gran salón del trono de obsidiana se llenó de la capacidad. La nobleza cátara, los líderes de los clanes y los representantes de una docena de sistemas estelares se habían reunido para él. Coronación de la emperatriz Seria. Ella se paró ante ellos, radiante y poderosa, vestida con una nueva armadura con incrustaciones de plata que brillaba como la luz de las estrellas. La corona de Cátaro, un pesado cirlet de metal negro y gemas preciosas, descansaba sobre ella. Bah. Ella aceptó el sentimiento de sus súbditos con una gracia y seriedad que no dejó ninguna duda sobre su derecho a gobernar. Cuando terminaron las ceremonias, levantó una mano pidiendo silencio. Tengo una decreto final para hacer en este día de mi ascensión, anunció, con la voz sonando con un tono recién templado. Fuerza. El imperio cátaro ha estado solo durante mucho tiempo. Ese aislamiento termina hoy. Por la presente declaro una alianza completa y formal con la Confederación Terran, obligada por el comercio, por la defensa mutua. Y por honor. Un murmullo de sorpresa recorrió el pasillo, una alianza con los de piel blanda. Humanos. Además, Zarya continuó, sus ojos dorados barriendo a la multitud, desafiando a cualquiera a. Desafíala. En cualquier gran asociación, debe haber equilibrio. La fuerza de un guerrero debe ser templada por la de un erudito. Mente. El poder de un gobernante debe ser guiado por un corazón compasivo. Ella se giró y extendió la mano. Desde las sombras al lado del trono, Ángel dio un paso adelante. Vestía un uniforme diplomático terrano formal, pero se movió con una nueva confianza. Una tenue red de cicatrices. En su pecho se veía el collar, un recordatorio permanente del precio que había pagado. Él caminó a su lado, no detrás. Ella, y tomó su mano ofrecida, sus dedos, uno peludo y con garras, el otro liso y humano,
entrelazados. Les presento a mi consorte elegida, declaró Sarya, con su voz llena de un orgullo que trascendió la política. Ángel. De terror. Él enfrentó nuestras tradiciones cuando ningún otro lo haría. Defendió mi causa con una mente que demostró ser más aguda que cualquier otra. Vlad. Él estará conmigo para guiar a este imperio hacia una nueva era. Se pararon juntos ante el trono, un frente unido. El humano que se había negado a alejarse del temible alienígena. Princesa, y la emperatriz que había encontrado su fuerza no en ser temida, sino en ser amada. El silencio de la sala era roto, no por murmullos de confusión, sino por un estruendoso rugido creciente de aprobación por el nuevo e inesperado rostro de el imperio.